Acababa de aterrizar del último vuelo después de 5 días seguidos flotando en el cielo, de Nueva York a Londres y luego regresando a Chicago. Mi nombre es Dominic Young, tengo 35 años y trabajo como auxiliar de vuelo. Estoy acostumbrado a agendas agotadoras como esta, pero esta vez fue diferente. Mi cuerpo estaba completamente exhausto. Los ojos me ardían por la falta de sueño y la espalda me dolía terriblemente por estar inclinándome constantemente para atender a los pasajeros. Lo único que quería era ir a casa. No al pequeño apartamento en Chicago, sino a la casa de Naperville, donde viven mis padres. Me imaginaba a toda la familia reunida alrededor de la mesa. Mi madre, Linda, preparando mi carne asada favorita. Mi padre, Robert, contando historias antiguas, y yo olvidando todo el cansancio en el abrazo cálido de mi familia. Por eso decidí conducir directamente desde el aeropuerto hasta allá, aunque estaba completamente drenado. La autopista hacia Naperville era tan familiar que podía recorrerla sin mirar los letreros. El viento frío de diciembre entraba por la ventana ligeramente abierta, trayendo el olor de la lluvia ligera mezclado con los gases de los autos. El coche giró hacia el vecindario conocido, casas de madera con cercas blancas y árboles verdes y frondosos. Mi corazón comenzó a latir más rápido, emocionado. Pero cuando el auto se detuvo frente al portón, todo quedó en silencio. La reja de hierro estaba cerrada con una cadena colgante y el viejo candado que mi padre casi nunca usaba. El jardín delantero estaba completamente a oscuras, sin una sola luz encendida. Normalmente, mi madre dejaba la luz del porche prendida desde el atardecer, como una bienvenida silenciosa para cualquiera que llegara. Apagué el motor y me quedé inmóvil dentro del coche, observando a través del parabrisas. No había señales de vida. Ni un perro ladrando. Ni una luz parpadeando en la sala. Y el viejo vehículo de mi padre ya no estaba en el garaje. Intenté tranquilizarme. Tal vez mamá y papá habían salido a visitar a unos parientes o estaban cenando fuera. Todo estaba bien, pero en el fondo, una extraña sensación empezó a crecer. Nunca había visto la casa así. Ni siquiera cuando llegaba sin avisar. Saqué el teléfono del bolsillo de mi chaqueta, con las manos temblando ligeramente por el frío y el cansancio. Marqué el número de mi padre, Robert Young. El tono sonó 1 vez, 2 veces, 5 veces. Nadie respondió. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Estaría manejando? ¿Habría dejado el teléfono en casa? Volví a llamar, pero solo escuché el pitido vacío. Entonces llamé a mi madre. El número que me sé de memoria desde niño. El teléfono sonó una y otra vez, como un eco en el vacío. Sin respuesta. Volví a llamar. Y otra vez. Cada segundo se estiraba como siglos. Ya no había duda. Esto no era una ausencia normal. Mis padres no eran de ignorar llamadas, y menos sabiendo que yo podía llamar antes o después de mis vuelos. Sentí la garganta seca y un sudor frío recorriéndome la espalda a pesar del clima. ¿Qué demonios está pasando? Murmuré, apretando el teléfono hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Decidí que no podía esperar más. Bajé del coche. El viento helado me golpeó la cara como una cuchilla. El vecindario estaba en silencio, solo el crujido de las hojas bajo mis pies. Caminé hasta la casa de la vecina de al lado, la señora Ruth Anderson, una viuda mayor que había vivido allí desde antes de que yo naciera. Siempre había sido amable, y solía llevar galletas a nuestra casa en las fiestas. Llamé a la puerta. El sonido resonó en la noche. Tardó un poco en abrir. Apareció con una bata, los lentes deslizándose por su nariz. «Dominic, has vuelto. ¿Por qué estás aquí tan tarde?», dijo sorprendida, con la voz temblorosa por la edad. «Hola, señora Ruth. Perdón por molestarla, pero no puedo contactar a mis padres». «¿Los ha visto? La casa está completamente oscura y el portón está cerrado». Ella me miró, luego volteó hacia la casa de mis padres. Su expresión cambió. Suspiró y me hizo pasar al porche para protegernos del viento. «Dominic, no sé cómo decirte esto. Hace unos días vi a tus padres empacando sus cosas. Las subieron a la camioneta vieja y se fueron. Cuando les pregunté, solo sonrieron con tristeza y dijeron que se irían por un tiempo.
Sentí que algo no estaba bien, pero no me atreví a preguntar más. Sus palabras me golpearon como un rayo. Me quedé paralizado. ¿Empacando? ¿Sabe a dónde fueron? No me dijeron nada. Negó con la cabeza. No, querido. Solo dijeron que tenían que irse. Pero esta mañana, cuando fui al supermercado que está a unas cuadras, vi la camioneta estacionada en un rincón escondido. No sé si todavía esté ahí, pero era la misma. Pintura descascarada, vidrios sucios. Sentí como la sangre me subía a la cabeza, los oídos zumbando. Mis padres, personas mayores, ¿por qué se irían así? ¿Qué podía ser tan grave como para no llamarme? Agradecí a la señora Ruth casi en automático y regresé al coche, temblando mientras giraba la llave. El supermercado estaba cerca, pero ese trayecto se sintió eterno. Mi mente imaginaba accidentes, enfermedades o algo peor. Cuando llegué, el supermercado estaba cerrado. El estacionamiento apenas iluminado por luces amarillentas. Avancé despacio, escaneando cada rincón. Entonces lo vi. La vieja camioneta familiar. La pintura verde descascarada, los vidrios cubiertos de polvo, las llantas gastadas. El corazón se me encogió. Estacioné a su lado y bajé. Mis piernas pesaban como plomo. El aire nocturno era cortante, pero aún así estaba sudando. Me acerqué y toqué la puerta. El metal frío me atravesó la piel. Respiré hondo y la abrí. La puerta chirrió fuerte. Un olor rancio y sofocante me golpeó de inmediato. Dentro, bajo la débil luz de la calle, los vi. Robert y Linda, sentados juntos en el asiento trasero, con la cabeza inclinada, comiendo pedazos de pan seco. Estaban demacrados, con la ropa arrugada y los rostros hundidos. El interior de la camioneta era asfixiante. Solo había unas pocas bolsas personales, ropa doblada a toda prisa, un par de botellas de agua, cajas vencidas de galletas y una manta vieja. No era un viaje. Era una vida errante. Me quedé inmóvil, incapaz de hablar. Una ola de dolor me atravesó, mezclada con una culpa insoportable. Mientras yo volaba entre ciudades, sonreía a los pasajeros y comía en los aviones, mis padres, las personas que sacrificaron toda su vida por mí, estaban viviendo como personas sin hogar en esa camioneta. Mis padres levantaron la vista. No dijeron nada. Bajaron la cabeza. Mi madre apretó el pan con fuerza. Mi padre suspiró, los hombros caídos. Las lágrimas me corrieron por las mejillas. Mamá, papá, ya estoy aquí, susurré. Pero en ese momento supe que la vida tranquila que había imaginado estaba destruida y que la pesadilla apenas comenzaba. Hasta que un día, todo explotó. Era una sofocante tarde de verano. Acababa de aterrizar desde Londres, exhausto pero emocionado por visitar a mi familia. El coche se detuvo frente a nuestra antigua casa en Aurora, una vivienda de madera de 2 plantas con un pequeño jardín donde Lucas y yo habíamos crecido. Pero en cuanto crucé la puerta, una atmósfera pesada lo envolvió todo. Mis padres estaban sentados en la sala, pálidos, sosteniendo un papel arrugado. «Ya estás en casa», dijo mamá, con la voz temblorosa, antes de romper en llanto. Papá suspiró y me entregó el papel. Era el aviso de ejecución hipotecaria del banco. El corazón se me encogió. La casa, el único patrimonio de la familia, llena de recuerdos, estaba a punto de ser embargada. Pronto se supo la verdad. Lucas había engañado a mis padres para que firmaran una hipoteca. Se acercó a ellos con una expresión lastimera. «Mamá, papá, solo necesito pedir prestado un poco para salir de este momento difícil. Es un préstamo a corto plazo. Lo pagaré enseguida». Les habló de deudas de juego acumuladas, de malas amistades presionándolo y, peor aún, de amenazas de la mafia si no pagaba. Por amor a su hijo menor y por miedo a que se metiera con gente peligrosa, mis padres aceptaron firmar sin comprender del todo las consecuencias. Creyeron que lo estaban salvando, pero en realidad estaban empujando a toda la familia al abismo. Cuando todo salió a la luz, el banco envió el aviso de embargo porque Lucas no había pagado. Recuerdo perfectamente sus miradas desesperadas. Mamá sentada, llorando, culpándose a sí misma. ¿Cómo pude ser tan tonta por confiar en él? Papá,
Con la cabeza baja y los hombros caídos, murmuró: «He fallado». Salí de inmediato a buscar a Lucas. Lo encontré en un bar barato de las afueras, borracho, rodeado de latas de cerveza vacías y amistades de mala calaña. Cuando lo saqué a la fuerza, incluso intentó sonreír. «Dom, ya volviste. No es para tanto». Pero cuando lo enfrenté, se desplomó de rodillas en la acera, llorando sin control. «Hermano, me equivoqué. Este es mi último error. Juro que voy a dejar el juego, dejar la bebida, empezar de nuevo». Su voz temblaba de promesas. Cuando mis padres se enteraron, no pudieron regañarlo con dureza. Solo lo abrazaron. Mamá le acariciaba el cabello. «Cambia, hijo, y nuestra familia estará bien». Papá asintió. «Creemos en ti esta vez». Yo estaba dividido entre la rabia y la compasión. Decepcionado, atormentado. Furioso con Lucas por traicionar nuestra confianza y empujar a la familia al borde del colapso, pero también lleno de lástima, porque al final seguía siendo mi hermano menor, el niño al que enseñé a jugar fútbol, al que defendí de los abusadores en la escuela. Al final, decidí cargar yo con las consecuencias por toda la familia. No podía permitir que mis padres terminaran sin hogar en su vejez. Retiré todos mis ahorros acumulados durante años, salarios como auxiliar de vuelo, bonos de vuelos largos que había reservado para mi futuro. No fue suficiente. Pedí préstamos al banco con intereses altísimos y rogué a viejos amigos y colegas por préstamos sin intereses. En total, fue una suma enorme, pero apreté los dientes y la soporté. Con ese dinero compré una nueva casa para mis padres en Naperville. Más pequeña, pero acogedora, con un jardín delantero frondoso y un garaje lo suficientemente grande para la vieja camioneta. Para evitar que algo así volviera a ocurrir, puse la casa a mi nombre. Era mi forma de protegerlos definitivamente. A partir de ahora, vivan aquí. La casa está a mi nombre, así estarán más seguros, les dije con firmeza. Ellos asintieron, con los ojos enrojecidos por la gratitud. Lucas hizo todo tipo de promesas. «Hermano, conseguiré trabajo y te pagaré todo». Yo asentí, esperanzado, aunque el corazón lleno de dudas. Siguió un periodo de calma. Lucas parecía haber cambiado. Encontró un trabajo de medio tiempo en una cafetería, salía menos y de vez en cuando visitaba a mis padres con pequeños regalos. No había grandes problemas, ni más pedidos de dinero. Me convencí de que realmente había cambiado, de que esas promesas no eran mentiras. En cada regreso a casa veía a la familia reunida, riendo, conversando, y pensaba: gracias a Dios, todo está bien. Incluso me sentía orgulloso de mi decisión, creyendo que el amor fraternal había triunfado. Pero la imagen de mis padres acurrucados en la camioneta me arrancó de golpe de esa ilusión. Mientras conducía en la noche, apretando el volante con fuerza, comprendí que Lucas nunca había cambiado. Solo había aprendido a ocultarlo mejor. Sonrisas falsas, promesas vacías, y ahora esta segunda traición. La rabia volvió con fuerza, mezclada con un dolor desgarrador. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Cómo permití que me engañara una y otra vez? El coche avanzaba por la autopista, los faros atravesando la oscuridad. Pero dentro de mí, la noche era aún más espesa. Sabía que a partir de ese momento debía actuar. No por Lucas, sino por mis padres y por mí. Regresé al apartamento cuando amanecía. La primera luz del día se filtraba entre los rascacielos de Chicago, tiñendo el cielo de rojo. El interior aún estaba cálido por la calefacción que había dejado encendida, pero el ambiente era pesado, como una losa sobre el pecho. Mis padres dormían en el sofá, envueltos en mantas, sus rostros demacrados visibles bajo la luz tenue. No los desperté. Me quité la chaqueta, me senté frente a ellos y me quedé mirando al vacío. Mi mente era un torbellino. El rostro pálido de Lucas, los papeles tirados, mis padres en la camioneta. Intenté acostarme, esperando dormir, pero esa noche me di vueltas sin parar. La cama, que solía ser mi refugio tras largos vuelos, se sentía como un instrumento de tortura. Sudaba a pesar del frío, mirando el techo agrietado, grietas que reflejaban a mi familia. Dormité apenas, en ráfagas cortas y llenas de pesadillas. En ellas veía a Lucas de rodillas, disculpándose como años atrás,
solo para luego sonreír y convertirse en una sombra que se tragaba a mis padres. Desperté sobresaltado, empapado en sudor. «Esto no puede seguir así», murmuré. La decisión se cristalizó en mi mente. Tenía que denunciar a Lucas. No más encubrimientos. No más perdón. Horas después, con la luz del día ya clara, dormí un poco más. Al despertar, preparé un desayuno sencillo: huevos fritos, pan tostado y café negro. El olor llenó el apartamento, un intento débil de aliviar la pesadez. Nos sentamos a la mesa en silencio. Finalmente, hablé. «Anoche vi a Lucas», dije con voz firme. Confesó todo. Vendió la casa para pagar deudas de juego. Falsificó documentos. Mis palabras cayeron como una bomba. «He cargado con esto demasiadas veces», continué. «Hace años asumí deudas y compré una casa nueva. Y ahora ustedes viviendo en una camioneta. No puedo seguir así. Voy a denunciarlo». Papá suspiró profundamente. «Has tomado tu decisión», susurró. «No te culpo, hijo». Mamá lloró, pero no se opuso. Solo asintió entre sollozos. Ese mismo día fui a la comisaría. Presenté la denuncia. El proceso avanzó. Las firmas resultaron ser falsas. El caso llegó a juicio. Semanas después, en la corte de Chicago, el juez declaró inválida la venta. La casa regresó a mi nombre. Lucas fue declarado culpable de falsificación y fraude. Recibió libertad condicional, multas severas y cientos de horas de servicio comunitario. No hubo alegría. Solo alivio y pérdida. Mis padres regresaron a la casa de Naperville, pero el hogar ya no era el mismo. El silencio se había instalado para siempre. Meses después, una noche de primavera, mientras cenábamos tranquilamente, alguien llamó a la puerta con desesperación. Cuando abrí, Lucas estaba allí. Demacrado, sucio, con la mirada desquiciada. Mis padres quedaron paralizados. Lucas cayó de rodillas, llorando. «Mamá, papá. Dom, por favor, escúchenme». Me rogó que le diéramos una oportunidad de hablar, de ser escuchado, con la voz rota por los sollozos. Nos sentamos. Mamá, temblando, le sirvió un vaso de agua. Papá se quedó mirándolo fijamente, en silencio. Lucas confesó que, durante su caída, había pedido prestada una suma enorme a la mafia para seguir apostando. Pensé que con solo unas cuantas partidas más podría recuperarlo todo, pero las deudas se fueron acumulando, dijo, con la voz temblorosa. Cuando ya no pudo pagar, los prestamistas comenzaron a cazarlo, amenazando con quitarle la vida e incluso con hacerle daño a su familia. Dijeron que irían por ustedes y por Dom si no pagaba. Lucas contó cómo durante meses había vivido escondido, moviéndose de un sitio a otro, durmiendo en bancas de parques, pidiendo comida. No se había atrevido a volver a casa por miedo a involucrarnos, pero llevaba días rondando el vecindario, esperando una oportunidad para verme. «Porque tú eres el único que puede salvarme». Avergonzado hasta lo más profundo, Lucas me suplicó ayuda por última vez, diciendo que sin dinero para pagar la deuda lo matarían. «Hermano, me van a matar y quizá también a toda la familia. Por favor, ayúdame solo esta vez». Su voz era desesperada. Sus manos se aferraban con fuerza a mi camisa. Yo escuché en silencio, el rostro endureciéndose mientras los recuerdos de sus dos traiciones anteriores se reproducían con claridad, como en cámara lenta. La primera vez, hipotecando la casa antigua. La segunda, falsificando documentos para vender esta. La rabia antigua volvió a subir, mezclada con sospecha. «¿Estás diciendo la verdad o esto es otra mentira para engañarnos otra vez a mamá, a papá y a mí?» Me negué de inmediato, con la voz helada. «Ya no sé qué es real y qué es mentira. Las dos veces que me engañaste antes acabaron con cualquier confianza que tenía en ti». Lucas entró en pánico. Siguió de rodillas, suplicando, y se giró hacia nuestros padres. «Por favor, mamá, papá. Hablen con él. No puedo sobrevivir así». Sollozaba, el cuerpo sacudido. Robert y Linda observaban la escena con un dolor insoportable, compadeciendo a su hijo menor, que alguna vez fue su orgullo, pero aterrados ante la idea de que otra catástrofe arrastrara a la familia al abismo.
Papá bajó la cabeza en silencio, sintiéndose impotente. Ya no podía proteger a sus hijos como antes. Había sido el pilar, pero ahora solo podía suspirar. —¿Qué hiciste para terminar así, Lucas? —murmuró. —Ya no sé cómo protegerte. Mamá rompió en llanto, desgarrada entre el miedo de perder a su hijo y el trauma de todo lo que Lucas había causado. Se cubrió el rostro, las lágrimas cayendo sin control. —¿Cómo llegaste a este punto? Te amo con todo mi corazón, pero ya lo hemos perdido casi todo. Luego se volvió hacia mí, temblando, preguntando si había alguna otra forma de salvar a Lucas sin destruir aún más a la familia. —Hijo, ¿hay alguna manera? No quiero perder al menor, pero tengo tanto miedo. Miré a mis padres y vi con claridad el dolor y el agotamiento grabados en sus rostros, arrugas más profundas, ojos apagados por tantas lágrimas. Miré a Lucas, su figura demacrada y desesperada, sin rastro del orgullo que alguna vez tuvo, reducido a un hombre digno de lástima. Dentro de mí estalló un conflicto feroz entre la razón y los lazos de sangre. La razón me advertía: no lo ayudes. La tragedia se repetirá por tercera vez. Volverá a vender la casa, pedirá más dinero, traicionará de nuevo. Pero la sangre susurraba: es tu hermano. Y si la mafia realmente aparece, ¿qué será de mamá y papá? Temía que ayudarlo nos atrapara otra vez en el mismo ciclo vicioso. Pero al mismo tiempo, no podía permitir que mis padres vivieran bajo amenazas externas, llamadas intimidantes y sombras acechando. En ese instante entendí que mi decisión no solo definiría el destino de Lucas, sino si esta familia aún tenía alguna oportunidad de mantenerse en pie. El aire en la sala era insoportable. El llanto de mamá resonaba. El suspiro de papá y la mirada suplicante de Lucas me atravesaban el pecho. El corazón me latía con violencia, como si estuviera al borde de un precipicio. Observé las fotos familiares en las paredes, la mesa aún a medio terminar con la cena, y la oscuridad que comenzaba a colarse por la ventana. Todo parecía esperar mi decisión. La razón me decía que me diera la vuelta y dejara que Lucas enfrentara por completo las consecuencias de sus actos. Pero la imagen de mis padres ancianos, temblando de miedo, me lo impidió. Tras un silencio pesado, hablé, con la voz tensa. «Está bien. Te ayudaré, esta última vez». Miré a Lucas directamente. No porque aún confíe en ti, sino porque no puedo permitir que mamá y papá sigan viviendo con el miedo que tú creaste. Lucas se derrumbó allí mismo, llorando de alivio y desesperación al mismo tiempo. Las lágrimas caían como lluvia mientras su cuerpo temblaba de rodillas en el suelo. Inclinaba la cabeza una y otra vez, agradeciéndome como si temiera que mi decisión desapareciera si decía algo incorrecto. Su rostro, desencajado, sus ojos rojos me miraban con gratitud y miedo, como un niño perdido que por fin encuentra el camino a casa. Mis padres soltaron un suspiro profundo, como si acabaran de ser rescatados de un abismo sin fondo. Papá se dejó caer en la silla, los hombros vencidos, aunque sus ojos estaban un poco menos tensos. Mamá se secó las lágrimas y apretó mi mano con la suya, aún temblorosa. Pero la inquietud seguía allí. Lo vi en la forma en que miraba a Lucas, con amor y terror a la vez, como si supiera que aquello quizás solo era temporal. «Pero escucha bien», dije con firmeza, levantándome de la silla para marcar distancia. «Esta ayuda tiene condiciones. Si no haces exactamente lo que te diga, dejo de pagar la deuda de inmediato. No habrá segundas oportunidades ni negociaciones». Lucas se estremeció y alzó la vista. «Lo sé. No te fallaré otra vez». Lo interrumpí, sin permitirle refugiarse en palabras conocidas. «No me digas eso. Ya lo he escuchado demasiadas veces. Esta vez solo valen los hechos. No promesas». Asintió con rapidez. «Sí, hermano. Haré lo que sea». Le expuse la primera condición, con tono firme y frío. «Tienes que conseguir un trabajo. Yo te arreglaré uno de verdad, estable, con sueldo mensual. No aceptaré trabajos temporales que abandonas a los pocos días». Lo miré fijamente. «Si renuncias a la mitad, lo sabré de inmediato. Y ahí se acaba todo». Lucas tragó saliva y asintió. Continué sin darle respiro. «Segundo, debes entrar a un programa de rehabilitación por ludopatía.
El centro lo elijo yo. Reportes semanales, sin faltar a ninguna sesión. Enfatizaba cada palabra. Un solo intento de evadirlo y lo tomaré como que decidiste volver a tu vida anterior. No, hermano. Iré a todas, respondió de inmediato. Expliqué la última condición, despacio pero con absoluta firmeza. Solo pagaré la deuda en cuotas. Y únicamente cuando vea con mis propios ojos que estás cumpliendo. Recibos de sueldo, confirmaciones del centro. Todo. Lo miré sin parpadear. No te entregaré una suma grande de golpe. Ganarás cada pago con tu progreso. Un error y se termina. Lucas se quedó helado. El miedo se reflejaba claramente en su rostro al comprender que esto no era un rescate fácil. ¿No cambiarás de opinión?, preguntó en voz baja, casi suplicando. No, respondí con frialdad. Esta es la única vez que lo hablamos. Después de esto, no habrá nada más. La sala quedó en silencio. Finalmente, Lucas bajó la cabeza. Lo haré, dijo. No solo porque pagues, sino porque si fracaso otra vez, sé que lo perderé todo. Mamá me abrazó el brazo con fuerza, los ojos llenos de gratitud y miedo. Las lágrimas volvieron a correr. Papá solo asintió en silencio, entendiendo que aquella decisión marcaba la última frontera entre salvar a alguien y destruir a la familia. Me miró, con los ojos cansados por los años, y luego miró a Lucas. No nos decepciones otra vez. La tensión en la sala disminuyó un poco, pero seguía flotando en el aire como una bomba a punto de estallar. Al día siguiente, todo avanzó con rapidez. Me levanté temprano y preparé café negro bien cargado para mantenerme despierto tras una noche sin dormir. Lucas había arreglado una reunión con los prestamistas, la mafia de la que hablaba, en una cafetería tranquila a las afueras de Neapville. Yo lo llevé en coche. El trayecto fue silencioso, salvo por las noticias bajas en la radio. Lucas iba a mi lado, retorciéndose las manos, el rostro pálido por la ansiedad. ¿Crees que acepten?, preguntó en voz baja. No respondí. Solo apreté el volante y me concentré en la carretera. La reunión se dio en un ambiente asfixiante. La vieja cafetería tenía mesas de madera gastadas y un fuerte olor a cigarro. Los prestamistas, 3 hombres corpulentos con rostros marcados por cicatrices y chaquetas de cuero negro, estaban sentados en un rincón apartado, observando como lobos al acecho. Cuando entramos, uno sonrió con burla. Miren nada más, el niño y su hermano mayor por fin aparecen. ¿Ya están asustados? Me mantuve sereno y en control, sentándome frente a ellos sin mostrar miedo, aunque el corazón me golpeaba con fuerza. Lucas colocó los documentos del préstamo sobre la mesa, las manos temblándole. Los papeles arrugados mostraban una deuda enorme, decenas de miles, con su firma garabateada. Revisé cada detalle, los intereses abusivos, las cláusulas amenazantes, y comprendí que no era una historia inventada para pedirme dinero. Era real. Mafia real. Amenazas reales. La ira contra Lucas volvió a arder, pero la reprimí y me concentré. Negocié directamente, con voz firme. Pagaré la deuda de mi hermano, pero en cuotas. No todo de una vez. Aquí está el plan. Deslicé el documento que había preparado, con montos, plazos y condiciones basadas en el progreso de Lucas. Redactamos un acuerdo por escrito. Insistí en que lo firmaran allí mismo, sin confiar en promesas verbales. A los prestamistas no les gustó. Uno gruñó. ¿Y tú quién te crees para poner condiciones? Pero al final aceptaron. Matar a Lucas no les devolvería el dinero. Firmaron, sonriendo con malicia. Está bien. Pero si te retrasas un solo día, iremos primero a casa de tus padres. Cerré el acuerdo sin prometer nada más que lo escrito y me levanté. Al salir, Lucas caminaba detrás de mí, la cabeza gacha, repitiendo disculpas y agradecimientos como una oración. Gracias, hermano. No te fallaré. No respondí. Solo asentí una vez, con la mirada fija al frente. Las disculpas ya no significaban nada sin hechos. La confianza debía ganarse con el tiempo. El coche avanzó de regreso a Neapville. El viento primaveral entraba por la ventana, pero yo no sentía nada, salvo el nuevo peso sobre mis hombros.
Es la última vez, me dije. Y si Lucas fallaba, lo soltaría para siempre. En los primeros días tras el acuerdo, todo se desarrolló bajo una tensión contenida. Permití que Lucas se quedara temporalmente en casa de mis padres, con reglas claras. Dormirás en tu antiguo cuarto, pero la puerta se queda sin seguro. Mamá y papá podrán revisarte cuando quieran, le dije mientras lo llevaba a casa. Lucas asintió sin protestar. Su aspecto seguía demacrado, pero en sus ojos había un leve destello de esperanza. Mis padres aceptaron, aunque mamá me miró con preocupación. ¿Estás seguro, hijo? Ya hemos sufrido demasiado. La abracé y le susurré. Estoy seguro, mamá. Pero esta vez, yo tengo el control total. No perdí tiempo. Le conseguí trabajo de inmediato como empleado de almacén en un centro logístico a las afueras de Chicago, gracias a un colega. Era un empleo duro, cargar mercancía, turnos fijos desde la madrugada hasta la noche, sueldo depositado en banco, sin ambiente de fiesta, solo fábricas y camiones. No es fácil, pero te obligará a tener disciplina, le dije camino a la entrevista. Lucas miró por la ventana. Me esforzaré al máximo. El gerente, un hombre serio de mediana edad, lo evaluó y asintió. Una semana de prueba. No llegues tarde. Esperé afuera, con el corazón acelerado. Lucas consiguió el puesto y yo solté el aire que había estado conteniendo. El primer paso estaba dado. Lucas empezó a trabajar con regularidad. Salía de madrugada y volvía tarde, agotado, cubierto de polvo y sudor. Desde los primeros días noté el cambio. Ya no deambulaba. Mamá le preparaba almuerzos. Sus ojos se iluminaban al verlo levantarse temprano, vestido con su uniforme. Papá asentía con aprobación y a veces lo ayudaba a limpiar la motocicleta con la que se desplazaba, porque yo no le presté el coche. Al mismo tiempo, Lucas asistía semanalmente a un grupo de apoyo para la ludopatía en un centro de la ciudad. Lo llevé a la primera sesión. Cada semana recibía reportes de asistencia por correo, detallando su participación. Está mostrando avances y se está adaptando, decía el primer informe. Lo leí varias veces, con esperanza y desconfianza mezcladas. Para asegurarme, hacía llamada sorpresa a cualquier hora. A veces al mediodía, mientras trabajaba. ¿Cómo va el día? Moviendo mercancía, hermano. Todo bien. Otras veces por la noche. ¿Dónde estás? Cuéntame tu horario. Mis padres me informaban a diario, llegadas puntuales, actitud humilde, orden en su cuarto, ayudando a mamá sin quejarse. Está cambiando para bien, hijo, me dijo ella una noche, con la voz temblorosa. Sonreí levemente, pero por dentro seguía alerta. ¿Era real o solo otra fachada? Con el tiempo, Lucas se estabilizó. No había llamadas nocturnas desde bares, ni olor a alcohol. Me enviaba fotos de su primer sueldo mensual. Era modesto, pero ganado con esfuerzo. Ahorraré para comprarle algo a mamá y a papá, me escribió. Bien. Sigue así, respondí. Cuando visitaba a mis padres, los fines de semana entre vuelos, volvíamos a sentarnos a comer juntos. Las cenas ya no eran tan pesadas. A veces surgía una risa suave. Papá contaba historias de nuestra infancia. Lucas escuchaba sin interrumpir. Mamá cocinaba su carne asada y, por primera vez en meses, sonreía de verdad. Nuestra familia está mejorando, dijo, acariciándole el cabello a Lucas. Noté a mis padres más tranquilos. Papá pasaba tardes en el garaje enseñándole cosas. Mamá me contaba que los vecinos decían que Lucas había cambiado. Él hablaba menos, escuchaba más. Me contaba sobre el programa. Hoy hablamos de las tentaciones. Conté mi historia. Es duro, pero lo intentaré más. Vi en él los primeros signos de madurez, torpes pero reales. Después de un tiempo, unos 3 meses, con ingresos estables, Lucas propuso mudarse y rentar un cuarto cerca del trabajo. Será más práctico, y no quiero alterar la rutina de mamá y papá, dijo, mirándome de frente. Lo pensé toda la noche. Si te mudas, la supervisión continúa. Reportes semanales y revisiones sorpresa, le advertí. Aceptó de inmediato. Mis padres dudaron, pero finalmente accedieron.
Le ayudé a encontrar un cuarto barato. El día que se mudó, los abrazó con la voz quebrada. Prometo visitarlos seguido. Tras la mudanza, comenzaron pequeños cambios que me pusieron en alerta. A veces tardaba más en contestar. Una vez dijo que estaba en la ducha. El centro reportó que había pedido faltar a una sesión. Dijo que fue por cambio de turno. Mis padres me dijeron que los visitaba menos. Dice que vendrá el fin de semana, pero siempre surge algo, susurró mamá. La tranquilicé, pero por dentro esa inquietud conocida regresaba. No tenía pruebas. Los pagos seguían llegando, la mayoría de los reportes eran positivos y su cuarto estaba en orden. Pero el silencio prolongado podía ser más aterrador que los errores visibles. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, los mensajes más cortos. En cada vuelo, mirando las nubes, la preocupación crecía. Todo empezaba a desviarse lentamente, como una grieta pequeña en un parabrisas que se expande sin que puedas detenerla. Al principio fueron detalles mínimos. Una llamada que no respondió y luego un mensaje horas después. Estaba en una reunión, hermano. Revisé el calendario del centro y noté que Lucas ya no asistía con regularidad. Varias sesiones faltantes sin aviso previo, con notas vagas como asuntos personales. Mi corazón se aceleró mientras leía los informes, pero cuando llamé para preguntar, él solo soltó una risa forzada al otro lado del teléfono. Yo estaba demasiado cansado, así que cambié de tema y pasé a otra sesión. Todo bien, hermano. Su voz sonaba normal, pero había algo tenso en ella que me dejó inquieto. Decidí contactar con su lugar de trabajo, el centro logístico, para verificar. Cuando llamé al gerente, suspiró antes de hablar. Lucas ya no viene con regularidad. Pide días libres con frecuencia, incluso falta a turnos sin avisar. Ya lo hemos advertido, pero no hace caso. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me quedé inmóvil en mi apartamento de Chicago, apretando el teléfono con tanta fuerza que me dolía la mano. Los fines de semana, cuando visitaba a mis padres en Naperville, Lucas aparecía cada vez menos. Ya no pasaba a dejar pequeños regalos ni traía historias alegres como antes. Dice que está ocupado con el trabajo, me dijo mamá, con la voz preocupada, mirando por la ventana como si lo esperara. Papá negó con la cabeza. Tal vez el chico esté realmente cansado. Pero yo veía claramente la inquietud en sus ojos, y dentro de mí la sospecha empezó a crecer. Una vez, Lucas apareció brevemente un sábado por la tarde mientras yo estaba en casa de mis padres arreglando el garaje. Llegó con la ropa arrugada, ojeras marcadas, y solo se quedó unos minutos. Vine a ver a mamá y a papá, dijo, evitando mirarme. Lo presioné de inmediato. ¿Por qué has sido tan irregular con los informes? ¿Cómo va el programa de rehabilitación? ¿El trabajo está bien? Lucas respondió de forma vaga, hablando de cansancio o cambios de turno. Estoy agotado, hermano. Muchos turnos nocturnos. Mañana te explico mejor. Insistí. ¿Dónde está el informe de rehabilitación de esta semana? Necesito verlo. Se irritó, evitó mi mirada y se le sonrojó el rostro. Deja de controlarme así. Soy un adulto. Su tono fue cortante. Luego se levantó bruscamente, se despidió de mis padres con prisa y salió dando un portazo. Me quedé allí, con el corazón desbocado, sintiendo de nuevo esa evasión tan conocida, igual que las veces anteriores cuando mentía sobre deudas y apuestas. Empecé a reconocer las señales como una canción vieja que regresa, esquivar preguntas, excusas vagas, irritabilidad cuando lo presionaban. Un peso se instaló en mi pecho. No tenía pruebas concretas, ni recibos claros, ni olor a alcohol por teléfono, pero la preocupación se acumulaba, robándome el sueño en las habitaciones de hotel después de los vuelos. ¿Estaba recayendo?, me preguntaba, imaginando lo peor. Lucas de nuevo en el casino, nuevas deudas acumulándose y todos mis esfuerzos, el acuerdo con la mafia, la supervisión mensual, derrumbándose en nada. Intensifiqué los controles, llamándolo de forma inesperada. Pero cada vez su voz sonaba más distante. Una noche, después de un vuelo largo desde Nueva York, decidí ir al apartamento de Lucas sin avisar. Caía una llovizna ligera.
El viento frío me golpeaba el rostro mientras conducía por los suburbios de Chicago. Las farolas amarillentas se reflejaban en el asfalto mojado. Mi corazón latía con fuerza, tenso, como si presintiera una tormenta. Al llegar, el viejo edificio de alquiler estaba casi a oscuras, con solo unas pocas ventanas encendidas. La puerta de Lucas estaba entreabierta, sin cerrar con llave. Esa fue la primera señal que me inquietó. La empujé. Las bisagras chirriaron con fuerza en el pasillo silencioso. La escena frente a mí me dejó paralizado, como si me hubiera caído un rayo. Lucas estaba desplomado en el viejo sofá, en un estupor alcohólico, respirando con dificultad, roncando entre murmullos incoherentes. Tenía la cara enrojecida, el cabello revuelto, la ropa arrugada y apestaba a alcohol rancio y sudor. Sobre la mesa y el suelo había papeles de apuestas, boletos de fútbol, comprobantes de casino con números rojos llamativos, botellas vacías rodando, documentos de préstamos recientes con firmas apresuradas. Todo era un caos, como un campo de batalla. El aire estaba cargado de olor a alcohol, humo de cigarrillo viejo y sudor agrio. Me quedé inmóvil unos segundos. El shock dio paso rápidamente a una rabia ardiente. Todos los esfuerzos anteriores, los meses de supervisión, el acuerdo con la mafia, la pequeña esperanza que aún conservaba, se hicieron añicos en ese instante. Apreté los puños, con los músculos tensos hasta doler. Corrí hacia él y le sacudí el hombro con fuerza. «Lucas, despierta ahora mismo», gruñí, conteniendo la furia que me hervía en el pecho. Lucas abrió los ojos con dificultad, la mirada nublada por el alcohol. «¿Qué haces aquí?», balbuceó. «Estaba durmiendo». «¿Por qué haces tanto ruido?». Lo agarré del cuello de la camisa y lo incorporé de un tirón. «Mira a tu alrededor», dije con la voz temblorosa de rabia. «Mira esos papeles de apuestas. Mira las botellas. Mira esos préstamos nuevos. ¿A esto le llamas intentarlo? ¿Así le pagas a mamá, a papá y a mí?». Lucas respiró con dificultad. Sus ojos parpadearon un instante antes de volverse desafiantes. «No entiendes nada», dijo elevando la voz. «Siempre mirándome desde arriba, juzgándome. ¿Sabes lo pesado que es estar controlado todos los días, cada llamada, cada informe? Porque nunca has sido capaz de sostenerte solo», respondí con frialdad. «Eres un hombre sin carácter, débil y cobarde. Si pudieras, yo no tendría que estar aquí». Lucas me apartó la mano y se levantó tambaleándose, con el rostro enrojecido. «Estoy harto», gritó. «Harto de tener que demostrarte siempre dónde estoy, qué hago, si me porto bien. No soy tu prisionero». «No eres mi prisionero», lo interrumpí. «Eres alguien a quien se le ha dado oportunidad tras oportunidad y cada vez las pisoteas». Lucas sonrió con amargura. «Al menos yo vivo a mi manera. No agachando la cabeza, obedeciendo tus órdenes como un don nadie. Eso no es vivir», dije despacio. «Eso es destruirte y arrastrar a mamá y a papá contigo. ¿Sabes qué habría pasado si yo no hubiera intervenido?». «Basta», gritó Lucas, con la voz quebrada por la borrachera y la desesperación. «No te necesito. No necesito tu dinero, ni tu control, ni tu lástima. Vete». El silencio cayó de golpe. Lo miré largo rato, como si fuera un extraño. Finalmente lo solté y di un paso atrás. Mi voz se volvió helada. «Está bien. Vive como quieras. Pero no vuelvas a arrastrar a mamá y a papá nunca más». Me di la vuelta y salí. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, sellando una conversación sin retorno. De camino a casa, la lluvia caía con fuerza. El parabrisas se llenó de agua, pero no lo limpié. Conducía a ciegas, consumido por la rabia. Sabía que había llegado al límite final. No más perdón, no más rescates. Cuando llegué a casa de mis padres en Naperville, ya era tarde, pero aún así les conté todo. Mi voz se quebraba. Mis padres se quedaron en silencio, pálidos bajo la luz del salón. Mamá rompió a llorar sin control, tapándose la boca con la mano temblorosa. Papá bajó la cabeza, los hombros caídos bajo un peso invisible, soltando solo un suspiro largo y cansado. Entonces entendí que cada vez que Lucas caía,
quienes más sufrían eran siempre mis padres. Noches sin dormir, lágrimas, la salud desgastada por el estrés. Una verdad dura se abrió paso en mi corazón: no todos pueden salvarse, incluso cuando lo has dado todo. Los abracé y juré en silencio que, a partir de ese momento, los protegería, aunque eso significara cortar definitivamente con Lucas. Los días siguientes pasaron como en una niebla espesa. Volví al trabajo, encadenando vuelos sin fin entre Chicago, Los Ángeles y Nueva York. En cada despegue intentaba ocupar mi mente con listas de pasajeros, revisiones de seguridad, el servicio a bordo, cualquier cosa para no pensar en aquella habitación caótica. Pero en las noches de hotel los recuerdos volvían: el olor a alcohol, los papeles de apuestas, la voz furiosa de Lucas. Llamaba a mis padres todos los días. ¿Cómo están, mamá, papá? ¿Están comiendo bien? Mamá respondía despacio, con la voz débil. Estamos bien, hijo. No te preocupes. A veces solo pienso en Lucas, en cómo estará. Papá tomaba el teléfono. Concéntrate en tu trabajo. Aquí nos arreglamos. Escuchaba los silencios entre sus palabras. Ellos ocultaban su dolor y yo hacía lo mismo con el mío. Lucas desapareció después de esa discusión. No llamadas, no mensajes. No lo busqué. Aún así, la preocupación seguía. ¿Vendrían los prestamistas? ¿Arrastrarían a mis padres? Y entonces, una sofocante tarde de verano, acababa de aterrizar para una escala tras un largo vuelo desde Londres. Estaba exhausto. O'Hare estaba lleno, los anuncios retumbaban, el olor a café se mezclaba con el de los motores. Arrastraba la maleta soñando con dormir, cuando el teléfono vibró. Era mamá. Mi corazón se aceleró. Tu padre ha muerto. Vuelve a casa ahora mismo. Me quedé paralizado. El teléfono casi se me cayó. El mundo se volvió borroso. ¿Qué dijiste? ¿Qué le pasó a papá? Una semana antes lo había llevado a un chequeo rutinario. Tenía presión alta y diabetes, pero estaba estable. Estoy bien, hijo, me había dicho. Y ahora ya no estaba. Un infarto repentino, sollozó mamá. No pudieron salvarlo. Volví a Chicago de inmediato. En el hospital, mamá me contó la verdad. Lucas había ido esa mañana a pedir dinero. Discutió con papá. Le gritó. Papá se llevó la mano al pecho y cayó. La rabia me recorrió el cuerpo. Lucas otra vez. El funeral se celebró 3 días después, bajo la lluvia, en el cementerio de Naperville. Y allí, Lucas apareció tarde. Cuando lo vi, perdí el control. Lo enfrenté delante del ataúd. «¡Lo mataste!», grité. Hubo empujones, golpes, gritos. La gente nos separó. Mamá lloraba suplicando que parara. Lucas huyó bajo la lluvia. Me quedé frente a la tumba de papá, leyendo su nombre grabado en la piedra fría. En ese momento entendí que nuestra familia se había roto para siempre. En los días siguientes pedí una licencia larga para quedarme con mamá. No quería dejarla sola en esa casa ahora vacía, llena de silencios donde antes estaba papá. Cada mañana, al despertar, la veía sentada en la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de café ya frío. Sus ojos miraban hacia el patio trasero, donde papá solía cuidar las flores. Yo me encargaba de todo en la casa: limpiar el garaje lleno de las herramientas de papá, ordenar los papeles del testamento, incluso cocinar las comidas sencillas que a ella le gustaban. Sopa de pollo, pan tostado con mermelada de fresa. En esas mañanas silenciosas, nos sentábamos uno frente al otro y hablábamos poco. Solo se escuchaba el choque de las cucharas contra los platos y el viento golpeando la ventana. Por las noches, cuando no podía dormir, me sentaba a su lado en la cama, le tomaba la mano y le contaba historias antiguas de mis vuelos, de las ciudades que había visitado, solo para ayudarla a olvidar el dolor, aunque fuera por un momento. Sentía cómo apretaba mi mano con fuerza, como si temiera soltarla y perder su último ancla. La pérdida había vuelto la casa opresivamente vacía, como una tumba habitada por recuerdos en cada rincón. El sofá donde papá leía el periódico. El garaje con la vieja furgoneta cubierta de polvo. La sala de estar sin su risa. Cada esquina lo evocaba, apretándome el corazón. Pero mi presencia le daba a mamá algo en que apoyarse.
Empezó a comer mejor, a sonreír levemente cuando yo le contaba anécdotas divertidas de antiguos vuelos, e incluso salía a regar las flores, aunque le temblaran las manos. «Eres tan parecido a tu padre, Dom», me dijo un día en voz baja, temblorosa. «No eres ruidoso ni hablador, pero siempre estás ahí cuando alguien te necesita». Sus ojos estaban enrojecidos, pero una leve sonrisa cruzó su rostro. La abracé, sintiendo su frágil calor, y me prometí a mí mismo ser fuerte por ella, por lo que aún quedaba de nuestra familia. Aproximadamente una semana después, cuando el dolor seguía muy vivo, recibí una carta escrita a mano de Lucas. El sobreblanco estaba arrugado, con un matasellos de una oficina postal suburbana. No había nombre de remitente, pero reconocí la letra al instante y el corazón me dio un vuelco. Abrí la carta en la sala, bajo la luz amarilla y tenue que proyectaba sombras sobre el suelo silencioso, y la leí en voz alta para mamá. Cada línea parecía escrita con desesperada contención, pesada y temblorosa, como si Lucas se hubiera detenido muchas veces a tragar lágrimas antes de continuar. «Queridos Dom y mamá, escribo estas palabras porque no tengo el valor de mirarlos a la cara. Me arrepiento de todo. Un arrepentimiento que llega demasiado tarde, después de la muerte de papá. Sé claramente que las palabras que dije aquel día, esa rabia fuera de control, empujaron a papá a su último momento». Hice una pausa y continué con la voz más baja. «Admito todo lo que he hecho. El juego, las mentiras, la traición y la destrucción gradual de esta familia. Espero que tú y mamá puedan perdonarme, aunque sé que no lo merezco. Hay errores que no se pueden arreglar. Solo se cargan toda la vida». Las últimas líneas eran más cortas, pero más pesadas que todas las anteriores. «Me iré lejos. Elijo alejarme de la familia para no causarles más dolor a ti y a mamá. Quiero que vivan en paz, incluso sin mí. Por favor, no me busquen. Lucas». Cuando terminé de leer, la habitación quedó en silencio. Solo la luz amarilla parpadeante y una tristeza quieta que se extendía como una herida que parecía cerrada, pero que aún dolía en lo más profundo. Mamá se quedó inmóvil, las lágrimas cayendo sin parar, las manos apretando la carta hasta arrugarla. «¿De verdad se ha arrepentido?», susurró con la voz temblorosa. No respondí. Solo la abracé, con el corazón dividido entre la rabia y la compasión. La carta sonaba a despedida, y después de eso no hubo noticias directas de Lucas. No lo busqué, pero ocasionalmente, a través de viejos conocidos, un amigo del instituto o el dueño de un antiguo bar, escuché fragmentos sueltos de información. Decían que Lucas había dejado la ciudad, quizá rumbo al oeste, haciendo trabajos manuales simples como construcción o cosecha estacional de fruta, viviendo de forma discreta en moteles baratos, manteniéndose alejado del juego y de sus viejas conexiones. Nadie sabía exactamente dónde estaba, solo que no había vuelto a sus antiguas costumbres. No había rumores de muertes ni apariciones en casinos. «De verdad ha cambiado, Dom», me dijo uno. Yo solo asentí, con el corazón lleno de dudas mezcladas con una esperanza muy tenue. Pasaron 2 años como un río lento, llevándose parte del dolor, pero dejando cicatrices profundas. Volví a la rutina diaria y al trabajo. Los vuelos se reanudaron de Chicago a París, luego en bucle hasta Tokio. Entre las nubes blancas aprendí a mantener una distancia sana del pasado. Dejé de comprobar a diario si había noticias de Lucas. Dejé de pasar noches en vela pensando en sus traiciones. El trabajo se convirtió en un refugio. Atender a los pasajeros, sonreír con cortesía, disfrutar de los momentos tranquilos en el aire. Mamá fue sanando poco a poco. El dolor no desapareció, pero ya no la ahogaba en lo cotidiano. Se unió a un grupo de apoyo en la iglesia, cuidó más el jardín e incluso me llamaba cada semana para contarme historias de los vecinos. «Estoy mejor, hijo», me decía, con la voz más firme. Seguíamos reuniéndonos en las fiestas, pero nunca mencionábamos a Lucas. Su nombre era como un fantasma lejano. En el aniversario de la muerte de papá, una fría tarde de otoño, llevé a mamá a visitar la tumba. El cielo estaba nublado, las hojas amarillas revoloteaban por el camino hacia el cementerio de Neapville. El lugar estaba en silencio, solo el susurro del viento entre las lápidas y nuestros pasos lentos sobre la grava. Mamá llevaba un ramo de rosas, las favoritas de papá, y me apretaba la mano con fuerza. Han pasado 2 años,
Hijo, dijo en voz baja. Asentí, con el corazón pesado, mientras los recuerdos del funeral volvían de golpe, la lluvia, la pelea con Lucas, el dolor desgarrador. Al acercarnos a la tumba de papá, vimos a un hombre arrodillado frente a ella, con los hombros sacudiéndose en silencio. Estaba delgado, curtido por la vida, con el cabello largo y desordenado, vestido de forma sencilla pero limpia. Era Lucas, llorando sin saber que alguien estaba detrás. Mi corazón se encogió y la tensión me recorrió el cuerpo. Después de 2 años, había vuelto. Mamá se quedó paralizada, llevándose la mano a la boca, las lágrimas brotando de nuevo. Lucas pareció percibir nuestra presencia y se giró. Su rostro estaba demacrado, pero ya no nublado por el alcohol. Al reconocernos, entró en pánico, se puso de pie de golpe y dio un paso atrás, evitando nuestras miradas. Linda habló, con la voz temblorosa pero firme. No te vayas todavía. Al menos quédate un momento. No quiero que te vayas así. Lucas se detuvo, bajó la cabeza y sus hombros temblaron ligeramente. Tras un instante, habló con una voz baja y suave, como si temiera romper el silencio. Mamá, Dom, lo siento. Cargo cada día con la obsesión por la muerte de papá. Sé lo que causé, traición, dolor, la destrucción de esta familia. No me atrevo a pedir perdón. Solo espero que entiendan que de verdad me arrepiento. Confesó todo entre lágrimas, pero no suplicó. Solo contó cómo habían sido esos 2 años. Trabajo manual, alejado del juego, viviendo solo y con lo justo. Mamá escuchó en silencio, sin reprochar ni perdonar, solo asintiendo levemente. Sé que has intentado vivir decentemente y creo que es real, dijo finalmente. Pero hay pérdidas que no se pueden compensar. Tendrás que cargarlas toda la vida. Entre nosotros se extendió un silencio pesado. El viento movía las hojas caídas y todos entendimos que algunas pérdidas son irreparables, algunos errores imborrables. El vínculo familiar, aunque la sangre permaneciera, nunca volvería a ser lo que fue. No hubo abrazos ni grandes perdones, solo un reconocimiento silencioso. Lucas hizo una última reverencia y se alejó lentamente del cementerio, su figura perdiéndose entre las lápidas. Me quedé mirándolo, recordando todo el camino recorrido. Desde la confianza inicial cuando Lucas prometió cambiar 3 años atrás, la primera traición con la hipoteca de la casa, la rabia al descubrir la venta falsificada, la pérdida cuando mis padres quedaron sin hogar, la ayuda condicionada, la breve felicidad, la recaída y, finalmente, la muerte de papá. Cada momento como un cuchillo, pasando de la esperanza a la desesperación, del amor a la renuncia. El viento sopló con más fuerza y las hojas giraron alrededor de la tumba. Comprendí que no todos los que cambian lo hacen para ser perdonados. Tal vez Lucas había cambiado, pero demasiado tarde y con demasiado daño. No toda ayuda debe prolongarse para siempre. A veces, soltar es la única forma de amar. La lección que quedó fue la de los límites. Amar no significa sacrificarse sin medida, y perdonar no implica darle a alguien otra oportunidad para volver a herirte. Aprendí eso a lo largo de años dolorosos, vuelos solitarios y noches junto a la tumba de papá. La historia se cerró en el silencio del cementerio, donde entendí que lo más importante que podía hacer por mi familia era proteger a quienes aún estaban aquí. Mamá, con su sonrisa frágil, y yo, aprendiendo a soltar lo que no pudo salvarse. Caminamos de regreso, tomados de la mano. El viento de otoño trajo una esperanza nueva, pequeña, pero real. La vida continuaba, con cicatrices como recordatorio, pero también con la fuerza necesaria para seguir adelante.